Este video llega a ustedes gracias a que tenemos luz e internet. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este canal. En este video de hoy te voy a traer un poco de historia. Hablemos de la historia del sistema operativo. En el 1833, el matemático inventor Charles Babbage diseña e intenta construir una máquina. En ese entonces era la primera computadora de funcionamiento mecánico, a la cual le llamó máquina analítica. No hace entonces, en 1938, el ingeniero Conrad Sweet completa la primera computadora programable, llamada la Z1. En ese entonces es como que se puede considerar como tal computadora, lógicamente. Sin embargo, podemos situar el origen de la computadora en un sentido estricto, en el año 1936, cuando el señor Sweet inventa la Z1, primera computadora programable. Ya lo dije. Creo que sí que ya lo dije. Wow. Y es aquí donde comienza la primera generación de computadoras, que abarca hasta el año 1946. La informática como tal, y como se le conoce hasta el día de hoy, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esos manes estaban en plena candela, tiroteo y eso, había gente por atrás que estaban programando, porque en realidad el sistema operativo fue algo diseñado con fines militares. Fue creado para militares. Y hoy en día nosotros disfrutamos de eso. Y mucha gente se ha hecho millonario con eso. A que vean las cosas de la vida, ¿no? El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo se inventó o fue diseñado o creado, como le quieras decir, para la compañía IBM. En su primer ordenador modelo 704. Básicamente lo que ese sistema operativo hacía era, terminaba una ejecución, comenzaba otra. Ya en los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema esto, sistemas multiprocesadores, en fin, un sinnúmero de cosas. Y es en esa década cuando aparece Unix, que es la base de todos los sistemas operativos. Es como quien dice el motor. A mí me vale ver. O es de donde sale todo. Todos los sistemas operativos, su base de lenguaje, de programación y todo eso, parten de ahí. En la década de los 60, cuando Unix sale. Y en la década de los años 70 se produce un boom. Y voló. En cuestión de lo que se llaman ordenadores personales, acercando estos al público de una manera impensable hasta entonces. Sin embargo, esto hace que se multiplique el desarrollo, creándose en ese momento el lenguaje de programación C, que fue diseñado específicamente para reescribir por completo el código de Unix. Como consecuencia de este crecimiento, de esa forma, de esa magnitud, los usuarios, que la gran mayoría no tienen ningún tipo de conocimiento del lenguaje de programación, ni de alto nivel, ni de bajo nivel, el usuario en ese tiempo hizo que en los 80 la prioridad sea diseñar un sistema operativo que fuese la facilidad de uso, el primer punto. En ese entonces surgen las primeras interfaces de usuario, cuando en los 80 nacen los sistemas operativos, muchos conocemos como Mac OS o el MS-DOS de Windows. Ya en la década de los 90 aparece Linux, publicándose su primera versión del núcleo en septiembre de 1991. Y posteriormente se uniría al proyecto de GNU, un sistema completamente libre y similar a Unix. ¿No serán el mismo? Retornando un poco hacia atrás, si volvemos, en 1981 Microsoft ya estaba haciendo de la suya. Microsoft compra un sistema operativo llamado Q2, que tras unas cuantas mejoras que se le realizó al sistema operativo, convierte en la primera versión del MS-DOS, que sus siglas quieren decir
Microsoft Bix Operating System. A partir de aquí comienzan a suceder una serie de cambios en los sistemas hasta llegar a la versión 7.1 o la versión 8 en Windows Millennium, que es cuando deja de existir el MS-DOS como un componente del sistema operativo de Windows. O sea, no sé si tú tengas buena memoria. Pero si tienes buena memoria y recuerdas en Windows 95, 98 y Windows Millennium, en la barra de inicio, en el botón de inicio, en la lista de programas, había siempre algo que decía MS-DOS. A partir de Windows Millennium en adelante, deja de existir, aunque lo conocemos de nosotros Windows como CMD. En 1983, la aparición de ordenadores MSX. En ese momento se realiza una adaptación para el sistema que utilizaba el procesador Z80, este que tú traes ahí. En ese entonces el equipo fue llamado MX-DOS. Era como una especie de mezcla o cruce que había entre una versión del MS-DOS y otra versión de un sistema que se llamaba CPM o CPM, que en 1988, una vez que Microsoft se desvincula, otra empresa lo adquiere y publica una versión de MS-DOS que era la 2.0. En ese entonces a esa versión se le añadió, digamos que un uso de soporte de directorio, como ellos le llamaban anteriormente. No sé por qué le llamaron así. O sea, ellos le daban soporte a algún directorio. Bueno, ¿quién es el creador del sistema operativo? Sí, tiene nombre y apellido: Bill Gates, que es quien en 1980 hace un acuerdo con IBM. La creación de un sistema operativo adaptado a requisitos, el MS-DOS, y un año después IBM lanza la primera computadora personal o PC, utilizando el sistema operativo que Microsoft ya había tenido. Wow. El GNU de Linux. Este sistema al parecer es una versión mejorada de Unix, basado en el estándar de POSIX. POSIX es un sistema que al principio trabajaba en modos de comando. Es de ahí que viene el mito y la creencia de muchas personas de que Linux trabaja solamente con comandos, cosa que es mentira. Hoy en día Linux posee ventanas gráficas y interfaces de usuario gráfica, como se ha visto ya en muchísimas de las versiones de Linux, como el GNOME, está el Mint, está el Ubuntu, está una serie de sistemas de versiones de Linux que son similares al uso de los sistemas operativos que conocemos normalmente como Windows. Linux ya desde hace tiempo tiene esa opción. Es un sistema que se adaptó al uso de interfaz de usuario gráfica para facilitar las cosas. Luego de todo esto, en 1993, en julio, sale publicada una versión de Windows que se llama Microsoft Windows NT, que sus siglas significan New Technology. Para ese tiempo Windows NT se distribuía en dos versiones, dependiendo la utilización que le ibas a dar, si era de una terminal normal de escritorio o si era para un servidor. Windows, como muchas personas lo conocemos, es el nombre de una familia de sistemas operativos vendido por la empresa de Microsoft que se basan en el MS-DOS. Windows nunca fue un sistema operativo verdadero de uso gráfico o de interfaz gráfica hasta Windows 95. Si tienes buena memoria, en los tiempos atrás existía el Windows 3.1 o Windows 3.11, el cual era solamente basado en el MS-DOS. No tenía nada de gráfico. Así que gracias por seguirme en este video. Por favor, no olvides suscribirte. Es sumamente importante que te suscribas a los canales, porque los canales de YouTube solamente crecen si tú te suscribes. Si tú te pones en mi lugar y tú tuvieras un canal, tú quisieras que yo me suscriba, y te aseguro que yo me suscribiría. Así que por favor, regálame una suscripción, un like, comparte el video. Recuerda que este canal está hecho para un fin lucrativo.
O sea, queremos ayudar a personas de escasos recursos que también no tienen acceso a comprar una computadora. Podemos hacerlo, siempre y cuando tú te suscribas. Te suscribes, el canal crece, y así como crece el canal, vamos creciendo y vamos haciendo ese tipo de cosas. O sea, vamos haciendo ofertas, vamos haciendo regalos a través del canal a las personas que más lo necesiten. Por favor, regálame tu suscripción. Nos vemos en un próximo video.